Hola amigos de Perú 21. Hoy vamos a hablar del sistema de pensiones. ¿La presidenta o el populismo está ganando a la reforma? Para ello tenemos a David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, quien nos va a responder algunas preguntas sobre todo lo que se ha generado con las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el octavo retiro. Bienvenido, David. Fabiana, ¿cómo estás? Encantado. Muchas gracias. El mensaje de la presidenta Dina Boluarte, ¿qué implicancias tiene para el sistema previsional y para esta reforma que recién ha podido ver su reglamento la semana pasada? Mira, incorpora una agenda abiertamente populista. Ya lo era, en particular, pero yo creo que de acá para adelante ha dejado clara la señal de que cualquier cosa que venga desde el Congreso e incluso que salga de iniciativa ella la va a poner sobre la marcha para eh, ayudar a su supervivencia, ¿no? En un escenario electoral complicado y seguramente para intentar mejorar su perfil de populismo, ¿no? De popularidad, perdón, que ahora está en los suelos. Pero claro, esto tiene consecuencias económicas de todo índole, ¿no? La primera es la paz inmediata, creo yo. Hace 3 días el ministro de Economía estaba de gira, estaba en un roadshow y le dijo cara a cara a los inversionistas que este es un país estable, que no va a haber retiros, que acá hay una reforma de pensiones. Salió el superintendente de Banca y Seguros también a decir que olvídate que un octavo retiro pues mata la reforma, es difícil dar pensiones mínimas. En fin, o sea, todo lo que dijo en 3 días se desdijo completamente y un tema tan trascendental. Y la consecuencia ya en el plano de lo que significa el funcionamiento del sistema, estamos hablando de un retiro de 4 ITs que se va a beneficiar fundamentalmente la crema, es decir, los que están en mejores condiciones económicas en el país, los que tienen esa cantidad, porque recordemos, ¿no?, que el 20% de las cuentas actualmente están en cero y el 60% adicional tienen menos de 4.000 soles. Entonces, entre ellos, nomás tienes una cantidad casi 80% que esto no les beneficia. Este 4 ITs es para los que no están en necesidad en este momento. Ujú. Entonces, una política que era completamente innecesaria. Y adicionalmente, ya en términos previsionales, esto va en contra de la ley de reforma de pensiones, ¿no? En principio. Y claro, no era un capricho de la ley, sino que si tú quieres construir un sistema de pensiones, requieres tener fondos, ¿no?, para que puedan ser acumulados a la vejez y luego se pueda pagar el derecho de pensión mínima, que algo que tenía la ley interesantísima era que más de 1 millón de participantes en el sistema que hoy no pueden acceder a la pensión mínima iban a poder acceder ahora gracias al subsidio de pensión mínima existente. O sea, pero con el retiro los deja fuera. Ahora, esta no es la primera vez que se habla en el Congreso del Octavo Retiro. Estamos hablando de casi 20 proyectos de ley que plantean esto. Y el ministro, la semana pasada, el ministro Pérez Reyes, cuando también fue al Congreso la semana pasada o la semana antepasada, va al Congreso, él les dice, ¿no?, directamente a los congresistas de la Comisión de Economía, si se aprueba un octavo retiro, el Ejecutivo lo va a tener que observar. Entonces, finalmente, lo que él dijo, sus palabras quedaron en el aire luego de que sale la presidenta a decir que no. Ahora, usted decía algo que quizá no lo están considerando muchas personas, y es las implicancias que va a tener esto en cuanto a cuánta gente se va a quedar ahora con saldo cero. Así es, ¿no? Con esto yo creo que hablamos antes del 20%, pasaría tranquilamente a más del 50% con cuenta cero, ¿no? Entonces, es un potencial grupo, ¿no?, que a la medida que vayan teniendo más edad y llega la jubilación, se van a encontrar con la sorpresa de que no tienen. O lo que puede suceder es no va a faltar el populista del momento en que quiera buscar y de financiar al Estado para pagar pensiones a aquellos que no tienen ahorro. Porque el problema es ese, el problema al final es de dónde sale el dinero para pagar las pensiones. Yo sé que la población indica que 600 soles es muy poco, incluso hay pensiones proporcionales que son de 350 soles o 300 soles. ¿Quién va a vivir con eso? Esas pensiones al final son consecuencia de los salarios que has generado en tu etapa activa y lo que has aportado, 10%. Y algo que tiene que quedar claro antes para tener bien claro el reclamo que se hace por la pensión mínima es, señores, imaginemos una persona que gana la remuneración mínima vital. Vamos a simplificar a 1.100 soles, ¿ok?
le descuentas 10% de 1.100 soles. Son 110 soles mensual que para tener derecho a la pensión mínima tienes que pagar durante 20 años. ¿No es cierto? Ujú. 20 años vas pagando tú 110 soles y te van a pagar de pensión 600 soles, muy probablemente por 30 o 40 años que vamos a ver, 30 años que vas a supervivir luego de tus 65. Entonces, ¿cómo se puede hacer una magia que quiere que el sistema, habiendo aportado 110, te dé 600? La magia del rendimiento no es rendimiento. Y ahora imaginémonos que populistamente alguien diga, no, quiero que la pensión mínima sea 2.000 soles. Lo mismo, pagando 110 soles, ¿tú quieres llegar a una pensión de 2.000 soles? Alguien tiene que pagar eso. Y eso es o tú de tu bolsillo o el Estado. Pero si lo va a pagar el Estado, y fíjense que el Estado son todos nosotros, hay que buscar la fuente de financiamiento. Si alguien quiere pensión de 2.000 soles, pues me parece estupendo, perfecto, pongamos de acuerdo, pero pongamos sobre cuánto es impuesto a la renta, IGB o lo que fuera que quieras pagar tú para financiar esa pensión. En otras palabras, ¿no? La pensión va a seguir siendo baja, o sea, no importa el sistema de pensiones que tú coloques encima. Entonces, es un tema a discutir, a debatir, pero no se puede achacar ni a la ONP ni a la AFP el hecho de que la pensión mínima esté ahí. La pensión mínima es un elemento político, el político lo coloca en un nivel y eso se tiene que subsidiar, ¿no? Entonces es un tema, yo creo que es importante revisar. Y si me permite, estoy extendiendo demasiado, Fabiana, pero quiero cerrar este tema con... Claro, esas pensiones bajas al final se asocian con el tema de el 95.5, por ejemplo. ¿Para qué un 95.5 si voy a recibir unas pensiones, voy a utilizar las palabras que utilizan muchas pensiones miserables, que no alcanzan para nada, o 300 soles? No, yo quiero mi plata de inmediato. Ok, yo entiendo el punto, ¿no? Es el poder de la liquidez y ante un Estado que ha hecho muy poco quizás en muchos aspectos, dice yo me quiero hacer cargo con ese dinero que me hace en el momento. Pero hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicar las consecuencias que tiene ello, ¿no? Yo creo que no se ha explicado lo suficiente a la población respecto a la renuncia que uno hace, ¿no? Cuando decide llevarse todo el dinero y no querer pensión. Pero tiene que explicarse bien y acá creo que hay un tema de que no se debe ya, la calle está hablando de que no se debe imponer, sino se tiene que explicar, ¿no? Por ejemplo, esa sería una parte, yo creo, de la ley de reforma de pensiones que debería ponerse en reposo hoy para evitar que toda la ley se cuestione cuando tiene cosas muy positivas, ¿no? Lo mismo con los independientes, ¿no? Hay que explicársele bien a la gente, ¿no? Y también ponerlo en reposo antes de que se sienta esto que me estás imponiendo, ¿no? Para nuevamente rescatar esto que comentaba al inicio de que esta reforma tiene cosas buenas como la posibilidad de tener esa pensión mínima. Más de 1 millón de personas pueden tener hoy pensión mínima que no tenían antes y eso hay que rescatarlo, así como los temas de competencia que creo que son muy importantes y de libre elección que tienes tú también entre el sistema, ¿no? Eso está ahí y seguro que hay que construir más, ¿no? Pero hay que evitar tumbarse, creo yo, la ley cuando hay cosas positivas, ¿no? Claro, o sea, hay cosas que, esto es una reforma y como todo podría ser cambiada, podría ser arreglada. Ya tuvimos una en la época de Ollanta Humala que tampoco fue muy buena, ¿no? Y se ha tenido que hacer otra ahora y seguramente más adelante también, pero debería ser una reforma que también el Estado se compre eso para poder explicarlo. El Estado, el gobierno, que se compre el tema y lo explique, pero teniendo ahora, escuchaba antes de la entrevista al ministro de Trabajo decir, no, es que la presidenta lo que ha querido decir es que es voluntario, el que quiera retira, el que quiera no, pero si le abres la puerta, obviamente la gente lo que quiere, lo que va a hacer es sacarlo, ¿no? Hoy escucho a mucha gente decir, no, pero es que yo sé qué hacer con mi dinero, yo lo puedo administrar, yo lo puedo hacer, pero si vemos también cuántas personas tienen cuentas de ahorro, también es muy poco y es un reflejo de lo que podría pasar cuando la persona se jubile, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y primero volver a subrayar la irresponsabilidad del gobierno. Como tú lo has dicho, Fabiana, se necesita alguien que gobierne de verdad, ¿no? Alguien que diga, que tenga esa visión de estadista y no del oportunismo, no de la politiquería, ¿no? Hoy no tenemos eso
lamentablemente, en la presidencia y ya me queda claro que muchos de los ministros, ¿no? Yo creo a veces hacen preguntas de que oye, el ministro tal debe renunciar, debe renunciar. Yo creo que ya renunció a ser ministro. En la práctica han decidido ser un político y un político peruano como los que tenemos y abundan hoy en el Congreso. Oportunista, aprovechador de la oportunidad. Eso ya no son ministros. Pues ya renunciaron al puesto a lo que se conocía antes como ministro. Ya no son ministros, ¿no? Eso es lo que al final termina decepcionando, ¿no? Respecto a lo que significa hacer buenas políticas públicas, porque buenas políticas públicas no significa, pues, regalar el dinero, no significa dejar de lado la sostenibilidad. Y fíjate, ¿no? Algo que pasa desaparecido, y creo que es importante llamar el tema ahora que estamos hablando de pensiones, es lo que ha hecho este Congreso y que seguramente el Ejecutivo va a avalar, ya después de eso no me queda la menor duda, es el tema de las pensiones al magisterio. Se les ha dado la pensión mínima de 3.100 soles, que equivale a la escala más baja de la carrera magisterial. Cuando se incremente el salario de la escala más baja, que por cierto subió 100% en los últimos 5 años, automáticamente va a subir esa pensión mínima. Eso no he visto ninguna marcha, pero eso lo vamos a pagar todos los peruanos de nuestros impuestos. Y alguien dirá, oye, pero si el maestro tiene 3.100 de pensión mínima, ¿por qué tenemos 600 en el régimen general? Pómelo también en 3.100. Bueno, señores, si es así, sépase que esto hay que financiar y habrá que subir seguramente eso, que todo el mundo va a tener que pagar eso. Hay que entender que el dinero al final, o sea, el gran problema de la pensión hoy es número uno, que tenemos una población altamente informal, una población grande, 70%, que no pueden financiar completamente el sistema. Si tú quieres darle esa pensión a todo el mundo, entonces nos va a costar más en una economía altamente informal. Entonces, ese es el tema, el populismo está lanzado, entonces es una combinación de varios aspectos hoy, Fabián. A todos nos gustaría que todos podamos recibir una pensión pues de 1.000, 2.000, 3.000 soles, ¿no? Qué bueno sería, sobre todo en un país con tanta informalidad, en un país donde hay mucha gente que incluso no tiene ahorita o trabaja como independiente y no puede tener una pensión, pero lamentablemente cuando uno quiere eso para lograrlo tendría que o aportar más o que el Estado desembolse más y hoy por hoy el Estado quizás no está en las condiciones, ¿no? Para poder hacer eso. Pero ya yendo al tema de reforma y de lo que ha significado este mensaje de la presidenta, ¿usted cree que hoy por hoy importa la credibilidad del Ministerio de Economía? Usted ha sido ministro en algún momento, pero ¿importa lo que diga hoy el Ministerio de Economía, un ministerio que antes uno pues escuchaba y era creo que el que tenía la última palabra? Ya no. Lamentablemente ha perdido aceleradamente, ¿no? Fíjese usted, por hablar simplemente de las críticas recientes, ¿no? Su marco macroeconómico multianual, esas proyecciones de déficit fiscal, de convergencia a la meta de 1% que nadie cree, sin contemplar todo el escenario populista que existe actualmente, trasladándole el ajuste al gobierno que viene, aprobando alegremente el tema de las transferencias del Focomún, ¿no? A los municipios, que dicen, no, esto no pasa nada, es un tema aritmético, cuando lo que ha desatado es unas presiones políticas a futuro para más gasto dentro de ese segmento, además que tiene que financiar los gastos del gobierno nacional. No está contemplado el tema Petroperú, van a dar más rescates, ¿no? Entonces, ahora tienes el tema AFP, que, ¿cómo se llama? La presidenta cambia de opinión y el Ministerio de Economía no dice nada, no hay un ministro que renuncie, antes renuncia, yo renuncié inmediatamente cuando no veía que el populismo ya estaba empezando a surgir. Yo creo que este ha sido un proceso que se ha acelerado de pérdida de poder del Ministerio de Economía, yo diría desde el gobierno de Kuczynski, ¿no? En el momento en que le hicieron ese arrinconamiento muy desleal y malo a Alfredo Torne, yo creo que desde ahí ya empezó esta situación de la mano de los presidentes que iban cambiando constantemente, ¿no? Entonces hoy, pues, nos encontramos de esto, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Si me pregunta, ¿el ministro de Economía debe renunciar? Ya renunció.
yo creo. Ya renunció y seguramente va a seguir ahí, sí, con el cargo nominal de ministro, pero en el fondo ya no es ministro de Economía. ¿Y qué cree usted que va a pasar con el sistema de pensiones? Porque, o sea, veo que hay mucha gente que dice, yo ya no quiero seguir aportando a la AFP o las AFP deben desaparecer, pero lo que no se dice es que esta reforma te permite que hayan otros partícipes que van a poder estar empresas del sistema financiero. Creo que eso no se ha comunicado mucho, pero ¿qué va a pasar entonces con el sistema privado y público también, ¿no? Porque si desaparece el privado, el Estado va a poder, la ONP que ya venía quebrada, ¿no? La ONP va a poder con todo, con toda la cantidad de personas que entrarían a este sistema. O sea, ¿qué cree usted que mañana más tarde o finalmente a qué va a llevar estas decisiones que se están tomando en el Congreso respaldadas por el Ejecutivo? Bueno, lo primero es que el sistema en principio está integrado de entrada, ¿no? Es decir, las personas tienen la elección, en primero de ir ONP a FP. Punto. Entonces, ¿quiere usted una pensión que incluso piensan mucho, según escucho en los comentarios, me parece, lamentablemente nuestros políticos o no saben del sistema o son malintencionados, ¿no? Entonces, vaya al ONP. Quisiera ver si alguno de ellos está en el ONP o está en su FP. Habría que preguntarle a muchos de estos congresistas que hablan, ¿no? Y dicen que las FP deben desaparecer. Ujú. Que vayan a la ONP. O tienes esa selección. Si te vas al sistema privado, como bien señalas, ahora la cancha está abierta. Y es función del Estado, a través de la Superintendencia de Banco Seguro, de asegurar que esa competencia se dé de verdad. Tienen que hacer los cambios necesarios para que esa industria funcione, porque lo peor, y esa sí sería herida de muerte y desaparición de las AFPs, es que no entre nadie. O sea, lo que más deberían propiciar que entre son las propias AFPs. Porque si no, queda el tema de que esto sigue siendo repartido, esa es la opinión de la gente, lo sigue repartiendo por unos pocos, cuando yo creo que ahora con esta norma hay potencial para que esto se genere. Entonces, eso es importante, ¿no? Y luego, pues claro, el tema de, oye, ya estamos a algunas temas ideológicos, ¿no? Que dice, yo no quiero pensión, yo no quiero pagar, ¿no? Entonces, bueno, yo no comulgo con ello porque se requiere de alguna manera socializar este riesgo que va a enfrentar toda la sociedad de envejecer y los riesgos de no tener recursos ahora que vivimos más tiempo y que incluso las redes familiares va a colapsar. A ver, mucha gente también que no conoce del tema, yo lo escucho a muchísimos en redes, ¿no? Que señalan, oye, pero si hoy ya la gente no tiene pensión, dice, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Están exagerando, hablan del hecatombe, que si no hay pensión ahora, no va a pasar absolutamente nada. De verdad que ahí está la falla del Estado de no educar incluso a las personas que están en redes o están en medios y hablando sin saber del tema. Es que la población ya está en un proceso de aceleración tremenda en su transición demográfica. Cada vez hay menos hijos y cada vez vivimos más. Qué bien, vivimos más, pero vivir más significa más responsabilidad económica y financiera. Hoy, por supuesto, ¿no? Nuestros padres viven y seguramente la red familiar ayuda. Pues, ¿qué pasa esa red familiar cuando se empieza a reducir y vive más tiempo? Presionas y claro, es una tremenda irresponsabilidad pensar que vas a tener las mismas condiciones de red familiar a cada 3 décadas de la que tienes hoy. De hecho, las estadísticas señalan que el ratio, ¿no?, entre la población mayor a 65 años respecto a la población en edad de trabajar es de 12%, ¿no? O sea, hay 12% de toda la población en edad de trabajar hoy. En 30 años se va a triplicar ese número. Vamos a ver, 30 y pico por ciento. Entonces, va a ser bien complicada esas redes que hoy decimos, no, que va a ser igual. Vamos a ver cómo van a supervivir, ¿no? Ahora que vivan más, hasta los 105 años, 110 años, que tanto el mundo dice, me ponen en las rentas vitalicias, 110. Vas a llegar, vas a tener ya no como ahora los que están mayores ahora, que tienen al menos 3 hijos, 2 hijos, no lo sé, cuando no tengas un hijo o no haya hijo, ¿no? Y cuando ese hijo no solamente tenga que ayudar a su padre, sino al abuelo, al bisabuelo y al tatarabuelo que van a seguir subsistiendo, ¿no? En la misma, en estos mayores de 65 años. Eso se vive ya en el mundo desarrollado que ha hecho la transición demográfica. Y un tema adicional a subrayar acá.
Europa y los países desarrollados han hecho esa transición demográfica enriqueciéndose al mismo tiempo. Se han ido haciendo ricos y cada vez ya han llegado a ser una economía en desarrollo. Nosotros tenemos un drama mayor. Nos vamos a hacer viejos sin volvernos ricos como país. Entonces, el tema es, entonces, por eso, esto que estoy contando yo que va a quedar en este programa es una tarea que debiera hacer el Estado permanentemente, ¿no? A mí realmente me llama poderosamente la atención el hecho de que hoy las redes, los medios como el tuyo, y cual felicito, estén haciendo la labor que debería hacer el Estado, de salir a explicar. He visto programas que salen con las calculadoras del FP explicando la pensión. Eso es, claro, explicando críticamente, ¿no? Pero esa es la labor que debiera estar haciendo el Estado hace 30 años, explicarle a la gente cada problemática, ¿no? Y no simplemente sorprenderlos y creer que porque ya sacaron una ley, ya la cosa está bien. No, la gran falla está en que no, el Estado no ha sido suficientemente potente para trasladar a la población los pros, los contras, riesgos, ¿no? Y por eso es que ahora mucha gente tan alegremente, sin pensar, muy bien intencionada, pero sin pensar, sabe decir, yo me las arreglo solo, sin saber todos los riesgos a los cuales se enfrenta. Sí, o sea, lo que usted decía, por ejemplo, de que mucha gente habla y dice, oye, pero yo, igual hay gente de 70 años que sigue trabajando porque lamentablemente no le alcanza la pensión de 200, 300, 400 soles que recibe. Es verdad, pero más adelante eso, como usted dice, va a ser peor. Así ¿Y, es. y a quién le va a costar? A nosotros, en un país donde hoy por hoy las reglas fiscales no se han cumplido y seguramente no se van a seguir cumpliendo. Entonces, No, te va a costar a ti, quizás a mí, yo me voy a morir antes. Los que están en la calle protestando, a ellos les va a costar, ¿no? Yo ya no voy a estar cuando suceda este problema, muy probablemente, ¿no? El problema es que ellos no lo ve. El problema es que, y eso hay que explicarlo, hay que estar ahí detrás, es una labor larga, dura. Hemos desperdiciado 32 años del sistema para explicarle bien a la gente cómo funciona. Y si dicen que le han explicado, no, pues ha estado mal, pues, o ha sido insuficiente, van a decir que ha estado bien, si no he entendido nada. No han hecho, pues, no se ha hecho la labor que se tenía que hacer. Y por eso es que ellos son los que lamentablemente van a enfrentar ese riesgo, ¿no? Ellos hoy, por la juventud o lo que fuera, nosotros lo enfrentamos, hay que explicarles bien para que tomen su decisión, ¿no? por último, ya el tema seguramente en los próximos días, en las próximas sesiones de la Comisión de Economía, seguramente van a poner ya en agenda lo del octavo retiro y probablemente lo vayan a llevar rápidamente a pleno sin escuchar a los técnicos. ¿Qué debería pasar con la reforma ya en sí? ¿Cree usted que hay puntos que sí podrían cambiar? Sin duda, Porque seguramente usted considera que no se deberían tumbar toda la reforma, ¿no? totalmente. Pero, ¿qué puntos considera usted que podrían mejorar o cambiar como para un poco tranquilizar o que quizás no se hicieron de la manera más adecuada, ¿no? Mira, la literatura, la teoría, ¿no? Estudia muchísimo, hay muchos estudios respecto a lo que se llama la política o la economía política de las reformas de pensiones, ¿no? Porque tienes que consensuar, ¿no? O sea, una cosa es lo que vamos a decir matemáticamente o actuarialmente yo crea o los técnicos creamos. En teoría, voy a hablar de la teoría primero, un sistema de pensiones, para que sea de pensiones, tiene que pagar mensualidades, ¿no? Así minimiza los riesgos, tienes que pagar esas mensualidades después de que los 65 años o la edad que tú determines para jubilar. Para eso es los sistemas, para pagar, ¿no? Esa es la literatura. La literatura, la teoría también tiene que ser participativo, tienen que tratar de participar toda la población que trabaja. Desde ese punto de vista teórico, digo también, oye, los independientes tienen que contribuir. De acuerdo. Pero ahora viene el contraste con la realidad, con los consensos, y tienes que tratar de colocar la mejor reforma posible, técnicamente posible, dado el consenso que enfrentas. Entonces, tienes que, como se dice, tienes que tener un curso rápido de realidad económica, 101, como le dice, el número uno en un instituto o universidad. Entonces, hoy claramente tienes el riesgo de que todas las bondades que tiene la reforma actual caiga por dos temas que quizás técnicamente están justificados por qué tiene que estar, pero parece y queda claro que no se ha explicado bien. Y el rol del Estado es, en esos temas difíciles de consenso, explicar bien. Entonces, si hoy
está en riesgo de que todas esas bondades caigan, creo yo que lo mejor es poner en reposo esos dos temas puntuales, ¿no? El aporte de los independientes y el tema del 95.5, y que el Estado, los estadistas de verdad que fuera, todos los participantes en el sistema también, pues quede claro el por qué tiene que ser así. No, pero si no vamos a perder todo el resto. O sea, además, la política de la reforma de pensiones también te enseña que es un proceso que no es de golpe, es gradual, siempre se van haciendo reformas, cambios. Entonces, bueno, cuando el tema esté mejor entendido, pues iremos incorporando esos otros elementos. Ahora bien, sí, eso incrementa los riesgos, todo el tema de por qué que es el 95.5 te llevas tu plata y te enfrentas tú solo a los riesgos. Sí, pero, a ver, ¿qué perdemos si simplemente por cerrarnos completamente en ese tema regresamos al punto de partida? Y a mí lo que me preocupa es que quizás, si eso sucede, no lleguemos al punto de partida, o más atrás todavía. Aparezca algún imaginativo peligroso y se le ocurra cualquier otra cosa. Entonces, ¿Como tumbarse todo el sistema? ese es un problema, ¿no? Yo digo que esto hay que trabajarlo. Ojalá dentro del Congreso encontremos políticos responsables, bien escasa ahora, o bueno, o que vean dentro de su responsabilidad y responsabilidad, vean el tema que está y traten de salvar lo mejor que tiene esta reforma y veámoslo como un proceso constructivo, gradual y que luego se pueden ir incorporando, pero tiene que quedar como lección, que los procesos de reforma tienen que ser muy bien comunicados, trasladados, explicados, sobre todo a aquellos segmentos que van a empezar a absorber, digamos, una responsabilidad, ¿no? Al respecto. Y luego, pues lo que sí se debería trabajar rápida y aceleradamente es el tema de cómo ver, bueno, el octavo retiro todo indica que ya está cantado, ¿no? Pero cómo evitamos, bueno, ojalá que se pueda evitar el octavo, pero otros retiros a futuro porque ahí sí que se complica el sistema. Y es un tema que tiene que entender la población. Se complica el sistema porque es difícil dar buenas rentabilidades. O sea, es difícil invertir a largo plazo si anualmente tengo que desinvertir. Es un tema que requiere discusión, porque quién sabe, de repente lo que quiere el sistema es un sistema de pensiones que dé menos rentabilidades, que sea más líquido, y es otro negocio, y es otro beneficio, y eso, bueno, que también esos temas se pongan sobre el debate, pero que entiéndase que cada retiro sí reduce la posibilidad, ya no hablemos de pensión, de tener un fondo, ¿no? Hablemos de fondo, que es lo que hay ahora, que te permita atender de alguna manera tu periodo de vejez. Entonces, hay que salvar la reforma y hay que poner, repito, en reposo aquellos aspectos que evidentemente requieren más explicación si es que uno quiere salvarse lo mejor que tiene esta reforma. Bien, señor Tuesta, lamentablemente aún quedan algunos meses para las elecciones, así que es probable que esto todavía siga siendo un caballito de batalla para algunos partidos que buscan votos a través del aplauso y de, ¿por qué no decirlo?, de tumbarse sistemas o de tumbar o de afectar al fisco, ¿no? Así es, efectivamente. Ese es un tema que hay que ver muy de cerca. Lamentablemente esto parece ser como el inicio de una campaña durísima en populismo, de desmontaje de todo lo bueno o de lo poco que va quedando del modelo económico que tiene el Perú. Entonces, por tanto, se requiere mucho ojo y ahí los medios periodísticos serios como el tuyo, Fabiana, tiene que estar ahí atento para explicar a la población los pros y los contras de todo, ¿no? Así será. Muchísimas gracias por venir, por darnos su postura sobre este tema y seguramente seguiremos hablando de esto más adelante, ¿no? Encantado, Fabiana. Bien, amigos de Perú 21, fue David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, quien nos ha explicado sobre los riesgos que se van a tomar sobre un octavo retiro y sobre las implicancias que tendría tumbarse la reforma del sistema de pensiones. No se olvide de seguirnos en perú21.p. Hasta la próxima.